Esta imagen no debería existir. El animal que aparece en ella lleva años en las listas oficiales de especies extintas. Y aún así, alguien lo fotografió. Vas a ver 10 animales a los que dimos por perdidos para siempre. Y el último es el que más gente jura, todavía hoy, haber visto con sus propios ojos. Porque extinto no siempre significa desaparecido. A veces solo significa que dejamos de buscar. Número 10. El delfín del río Yangtze. Imagina un río tan grande que parece un mar marrón en movimiento y dentro de él un animal casi ciego que aprendió a ver con sonido. Un delfín de agua dulce, pálido, de ojos diminutos, al que los pescadores llamaron durante siglos la diosa del Yangtze. Nadó en esas aguas durante 20 millones de años, mucho antes de que existiera la primera ciudad china. Pero en apenas medio siglo, el río se llenó de redes, de anzuelos eléctricos, de barcos y de presas. Y la diosa empezó a apagarse. El último baiji del que tenemos constancia se llamaba Chi Chi. Vivió más de 20 años en un instituto de Wuhan, solo, en un estanque, esperando a una compañera que nunca llegó. Murió en julio de 2002. 4 años después, en diciembre de 2006, una expedición peinó el río entero durante semanas y no encontró ni uno solo. Lo declararon funcionalmente extinto, el primer delfín que el ser humano borró de la faz de la Tierra. La imagen que ves es de uno de los últimos, tomada en cautividad. Y aquí terminaría la historia, si no fuera por lo que pasó después. Porque en 2007, un hombre grabó un vídeo tembloroso de algo grande y blanco saliendo del agua. Y en 2016, y otra vez en 2018, varios testigos volvieron a jurar que la habían visto. Nunca se ha confirmado nada. Pero si de verdad se extinguió, ¿qué era eso que filmaron? Guárdalo en la cabeza, porque al siguiente ni siquiera hace falta buscarlo en un río. Puede que siga vivo, encerrado, en el zoo privado de un rey. Número 9. El león del Atlas. Imagina el león más grande que ha existido. Una melena oscura que le caía hasta el vientre, hombros de gladiador, el animal que los romanos hacían pelear en el Coliseo y que reinó en las montañas del norte de África cuando allí todavía había bosques. Pero un león tan imponente era un trofeo irresistible. Durante siglos lo cazaron por deporte, por miedo y por gloria, empujándolo montaña arriba, cada vez más alto, cada vez más solo. Se cree que el último león del Atlas en libertad cayó de un disparo en Marruecos hacia 1942. Fíjate en la fotografía que aparece ahora. Una de las imágenes más famosas de un león del Atlas salvaje se tomó desde un avión sobrevolando el Atlas marroquí, seguramente de los últimos que quedaban. En libertad se acabó. Pero los sultanes de Marruecos guardaban leones del Atlas como símbolo de poder, y sus descendientes siguen hoy en el zoo de Rabat y en otras colecciones. Nadie sabe con certeza cuánta sangre pura de aquel gigante corre todavía por sus venas. Puede que el rey de las montañas no esté muerto, solo prisionero. A este al menos lo vimos caer. Del siguiente un día simplemente dejó de haber noticias, en un mar donde antes había miles. Número 8. La foca monje del Caribe. Imagina las aguas turquesas del Caribe antes de los hoteles y los cruceros. En sus arenas descansaban miles de focas curiosas y mansas, tan confiadas que no huían de las personas. Fueron el primer animal del Nuevo Mundo que la tripulación de Colón describió por escrito, en 1494. Las llamaron lobos marinos. Esa mansedumbre las condenó. Durante 400 años las mataron a garrotazos por su grasa, para hacer aceite, hasta que dejaron de aparecer. El último grupo fiable se vio en 1952, en un remoto banco de arena entre Jamaica y Nicaragua. Después, nada. En 2008, tras décadas de búsqueda, se la declaró oficialmente extinta, la única foca que el ser humano ha borrado por completo. Casi no existen fotografías de ellas vivas. La que ves es una de las poquísimas que se conservan. Y sin embargo, todavía hoy pescadores de Haití y de Jamaica describen focas que no deberían estar ahí. Los científicos creen que confunden focas capuchinas perdidas, pero no todos están tan seguros. Y esto solo acaba de empezar. Porque si una foca puede esconderse en un mar entero, piensa en lo fácil que es esconderse en el cielo, y en lo cruel que es cuando el que creemos que ha vuelto no es en realidad el que perdimos. Número 7. La nutria de río japonesa. Imagina los ríos limpios del viejo Japón y en ellos una nutria juguetona y curiosa, tan presente en la vida del país que llenaba cuentos y leyendas. Se decía que cambiaba de forma para engañar a los viajeros de noche.
Estaba por todas partes. Y por estar en todas partes, la caza no perdonó. Su piel valía una fortuna. Los ríos se contaminaron, las orillas se llenaron de cemento y la nutria fue apagándose. La última vez que se fotografió una con vida fue en 1979, en la desembocadura de un río del sur de la isla de Shikoku. Después, nunca más. En 2012, Japón la declaró oficialmente extinta. La imagen que ves es de aquellos años, una de las últimas de la especie. Y aquí llega el detalle que quería contarte. En 2017 saltó la noticia. Una cámara había grabado una nutria en una isla remota, la primera en casi 40 años. Durante unos días todo un país contuvo la respiración. Pero al estudiarla no era una nutria japonesa, era una nutria euroasiática, una prima que acababa de cruzar el mar. Una esperanza preciosa, que resultó ser otra. A veces el que vuelve no es el que perdimos, y a veces el que perdimos vuela por una ruta de miles de kilómetros donde ya nadie lo espera. Número 6. El zarapito esquimal. Imagina la pradera de Norteamérica en primavera y sobre ella bandadas de un ave pequeña y elegante, de pico curvo, tan numerosas que parecían humo moviéndose por el cielo. Cruzaban el continente entero, del Ártico a la Patagonia, todos los años, y precisamente por ser tantas, se volvieron comida barata. En el siglo XIX las mataban a carretadas para venderlas en los mercados, igual que hicieron con la paloma migratoria. En apenas unas décadas las bandadas de miles se apagaron. El último zarapito esquimal fotografiado con vida se vio en Texas en 1962. Un año después, en 1963, cazaron uno en la isla de Barbados. Y desde entonces, silencio. La imagen que ves podría ser literalmente la última foto de un zarapito esquimal vivo. Pero cada pocos años, en algún punto de aquella ruta imposible, un observador de aves jura haber visto uno cruzar el cielo. Nunca se ha podido confirmar. Oficialmente vive en un limbo, ni vivo ni declarado del todo extinto. Un ave puede perderse en el cielo sin que nadie lo note. Pero acabas de llegar a la mitad de la cuenta atrás. Y las 5 que quedan no se esconden en rumores lejanos. Se esconden detrás de gente que jura, hace muy poco, haberlas visto. Llevas 5. 5 animales a los que enterramos, quizá, demasiado pronto. Hasta ahora te he contado los hilos más finos de esperanza, los casos que casi todo el mundo da por perdidos. Las 5 historias que quedan son otra cosa. En estas hay guardas forestales, biólogos y cámaras con fecha reciente. Y la última lleva casi 90 años oficialmente muerta, sin dejar de aparecer ni un solo año. Son, de lejos, las más difíciles de ver y las más difíciles de olvidar. Si has llegado hasta aquí, quédate. Lo mejor empieza ahora. Número 5. La tortuga gigante de la isla Pinta. Imagina un animal que pesa más que un hombre y que puede vivir más de 100 años. Una isla entera de las Galápagos que era suya y de nadie más. Charles Darwin conoció a sus antepasadas. Parecían eternas. Pero los balleneros descubrieron que estas tortugas aguantaban meses vivas, sin comer, en las bodegas de sus barcos. Carne fresca de reserva. Se llevaron miles. Las cabras que soltaron en la isla arrasaron con el resto. Hasta que en 1971 solo quedaba una sola, un macho al que llamaron el solitario George. Durante 40 años buscaron desesperadamente una hembra de su especie para él. No apareció ninguna. George murió el 24 de junio de 2012 y con su último aliento se dio por extinguida toda su especie. La imagen que ves es la suya, el último de un linaje de millones de años, mirando a cámara. Y como te has quedado hasta aquí, te debo el giro que prometí. Pocos meses después de morir George, un equipo de la Universidad de Yale analizó el ADN de tortugas de otro volcán a kilómetros de distancia en otra isla y encontró ejemplares jóvenes que llevaban dentro sangre pura de la isla Pinta, la sangre de la especie de George. Siglos atrás, los balleneros habían echado tortugas por la borda cerca de aquella costa, lo que significa que, en las laderas de ese volcán, podría estar viva ahora mismo una tortuga de Pinta. Puede que el solitario George nunca fuera, de verdad, el último. Guárdate esa esperanza porque la vas a necesitar. A partir de aquí ya no hablamos de sangre en un tubo de ensayo, sino de ojos que juran haber visto lo imposible. Y al primero lo grabó una cámara, de noche, en una isla donde no debería quedar ninguno. Número 4. El leopardo de Zanzíbar.
Imagina una isla tropical frente a la costa de África y en su selva un leopardo propio, más pequeño que sus primos del continente, con las manchas rotas en puntitos que no existía en ningún otro lugar del planeta. Su final fue distinto a todos los demás, y más oscuro. En Zanzíbar mucha gente creía que estos leopardos eran mascotas de brujas, criados para hacer daño a los aldeanos. Así que tras la revolución de 1964 se organizó una campaña para exterminarlos, dirigida incluso por cazadores de brujas. A este no lo mató la codicia, lo mató el miedo. Para mediados de los años 90 se lo daba por extinto. El último avistamiento fiable era de principios de los 80. Pero mira bien la imagen que aparece ahora. En 2018, un equipo de televisión que rastreaba la isla con cámaras trampa grabó, de noche, a un felino manchado idéntico a un leopardo de Zanzíbar. Los expertos siguen discutiendo si era uno auténtico o un leopardo africano suelto. Haría falta ADN para saberlo. Así que la pregunta queda abierta. ¿En esa selva pequeña, rodeada de mar, de verdad no queda ninguno? ¿O el miedo nunca llegó a matarlos a todos? Un felino puede esconderse en una selva, pero al siguiente lo han perseguido los mejores ornitólogos del mundo, con cámaras profesionales, durante 20 años, y todavía no se ponen de acuerdo sobre si sigue vivo. Número 3. El pícido picomarfil. Imagina el pájaro carpintero más imponente de Norteamérica, casi del tamaño de un cuervo, con un pico de marfil y un grito que resonaba por los bosques pantanosos del sur. Era tan sobrecogedor que la gente al verlo exclamaba: «¡Señor, Dios!». Por eso lo llamaron el pájaro Señor Dios. Pero necesitaba bosques antiguos e inmensos para vivir, y esos bosques se convirtieron en madera. Cuando cayeron los árboles, cayó el pájaro. El último avistamiento que todo el mundo acepta como cierto fue en 1944, en un bosque de Luisiana que estaban talando en ese mismo momento. Un artista lo dibujó posado en la última hectárea que quedaba en pie. Y aquí está el enigma que trae de cabeza a la ciencia. En 2004 y 2005, en unos pantanos de Arkansas, un equipo de la prestigiosa Universidad de Cornell grabó un vídeo borroso de un pájaro grande que juraban que era él. La comunidad científica se partió en dos. Unos veían al pícido picomarfil resucitado, otros solo un carpintero más común. La discusión sigue sin resolverse, tanto que el gobierno de Estados Unidos propuso declararlo extinto en 2021, y luego se echó atrás, incapaz de asegurarlo. Todavía hoy no se atreven a darlo por muerto, así que dímelo tú. 20 años de dudas, un vídeo borroso y un gobierno que no se decide. ¿De verdad desapareció el pájaro Señor Dios? ¿O sigue ahí fuera, golpeando un tronco donde nadie mira? Quedan dos. De la penúltima solo tenemos la palabra de unos guardas en lo alto de una montaña. Pero de la última existe hasta una película en movimiento, y aún así, casi 90 años después, no hay quien la dé por muerta. Número 2. El leopardo nublado de Formosa. Imagina las montañas selváticas de Taiwán y entre los árboles, un gato del tamaño de un perro mediano con el pelaje pintado de nubes grises, el mejor trepador de todos los felinos, capaz de bajar un tronco de cabeza como una ardilla. Los pueblos indígenas de la isla lo tenían por un espíritu del bosque. La tala se comió su selva y las trampas hicieron el resto. Década tras década dejó de aparecer, hasta que en 2013, después de años de cámaras y trampas fotográficas sin un solo resultado, los científicos lo declararon oficialmente extinto. El último registro oficial era de 1983. Y entonces, en 2018 y 2019, pasó algo que nadie esperaba. Varios guardas indígenas del sureste de Taiwán aseguraron haberlo visto. Uno, cazando cabras en un acantilado. Otro grupo viendo a un felino trepar por un árbol y desvanecerse. No hay ni una foto nítida, solo su palabra. Pero son las personas que mejor conocen ese bosque. ¿Se equivocaron todos? ¿O el espíritu del bosque nunca se fue del todo? Créelos o no, pero si un fantasma puede dejarse ver por sus propios guardas en una montaña de Taiwán, prepárate, porque hemos llegado al número 1, el animal extinto más famoso del mundo, el único del que existe una película, y el que más gente jura seguir viendo, casi un siglo después. Número 1. El tigre de Tasmania, el tilacino. Y esta es la imagen que te prometí al principio. Imagina un lobo con rayas de tigre en el lomo, una bolsa como la de un canguro y una mandíbula que se abría casi en línea recta. No era un perro, ni un gato, ni un tigre. Era un marsupial único, el mayor depredador con bolsa de los tiempos modernos, y solo existía en la isla de Tasmania.
Los colonos lo acusaron de matar ovejas y pusieron precio a su cabeza. Lo cazaron uno a uno, por dinero, hasta casi borrarlo. Y cuando por fin quisieron protegerlo, ya era tarde. El último tilacino en cautividad murió en el zoo de Hobart la noche del 7 de septiembre de 1936, de frío, encerrado fuera de su refugio. Con los años se le puso un nombre, Benjamin, aunque hoy hasta eso se discute. No sabemos con seguridad ni cómo se llamaba, ni siquiera si era macho o hembra. Y aquí está lo que lo hace único. De casi todos los animales de esta lista, solo tenemos fotos fijas. De este existe una película, unos segundos en blanco y negro, grabados en 1933, en los que el último tilacino da vueltas por su jaula, bosteza abriendo esa mandíbula imposible y se tumba al sol, sin saber que es el último de su especie. Es, quizá, el vídeo más triste jamás grabado. Y sin embargo, este es el animal que se niega a estar muerto. Desde aquella noche de 1936 no ha dejado de haber avistamientos. Excursionistas, granjeros, guardas, cientos de personas que juran haber visto cruzar la carretera, de noche, una sombra con rayas en el lomo. Nunca ha aparecido una sola prueba definitiva, pero hay tantos testimonios, durante tantas décadas, que hasta hay científicos que creen que el tilacino pudo sobrevivir en los bosques de Tasmania hasta hace muy pocos años. Y por si fuera poco, hoy un laboratorio trabaja para traerlo de vuelta letra a letra de su ADN, usando a su pariente vivo más cercano. Puede que el tigre de Tasmania vuelva a caminar, ya sea porque nunca se fue del todo o porque decidamos devolvérselo. Míralo otra vez, dando vueltas en esa jaula. La última imagen en movimiento de una especie entera. Y quizá, solo quizá, no la última. 10 animales, 10 a los que dimos por perdidos. Y 10 hilos de esperanza, unos finísimos, otros más difíciles de ignorar de lo que nos gustaría admitir. Porque si algo une a todas estas historias es esto: fuimos nosotros quienes los empujamos al borde. Y quizás seamos también los últimos en darnos cuenta de que alguno sigue respirando ahí fuera. Dime en los comentarios, ¿cuál crees de verdad que sigue vivo? ¿Y cuál te ha dolido más? Los leo todos, uno por uno. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Cada semana rescatamos del olvido a un animal más. Y no te vayas todavía. YouTube cree que te va a encantar el vídeo que aparece ahora en pantalla. Haz clic antes de que también desaparezca.